Buenas tardes. Le saluda Manuel Saturnino Ordóñez, director del Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal Asociación Civil. Bienvenidos a otro episodio del Colegio Sin Filtros. Hoy tenemos un invitado muy especial, el juez Juan Pablo Barrios Oliva, de quien me permito leer una breve ficha curricular. Es abogado y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con dos especialidades en materia de amparo y de trabajo por la Escuela Federal de Formación Judicial. Cerca de 10 años fue abogado postulante, fundó la firma Lex Corporativo Jurídico Empresarial, ubicada en el estado de Jalisco. También fue director jurídico en México de dos prestigiosas empresas transnacionales. Ingresó al Poder Judicial de la Federación a finales de 2012. Fue secretario en juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito desde 2013 hasta 2021. Durante ese lapso, por 2 años y medio desempeñó funciones de magistrado de circuito en el primer tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, publicándose diversas tesis en el Semanario Judicial de la Federación, siendo ponente. Actualmente ocupa el cargo de juez de distrito en el Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Querétaro. También es director regional de eventos de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Desde 2009 ha impartido cátedra en diversas universidades públicas y privadas, así como en el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial. También ha dictado múltiples conferencias en universidades y dependencias. Actualmente ocupa el cargo de coordinador de jueces de distrito en materia de trabajo del 22º Circuito para el periodo 2025 a 2026. Bueno, ¿cuántas personas conocen realmente a un juez? No al personaje, no al cargo, no a la fotografía institucional, a la persona, porque todos hablan de jueces, pero casi nadie sabe quiénes son, qué sacrificaron o qué cargan cuando se cierra un expediente. Hoy tenemos una conversación distinta. Nos acompaña Juan Pablo Barrios Oliva, mejor conocido por muchos como el juez Barrios. Pero antes hubo un joven con sueños. Antes del escritorio hubo decisiones. Antes de la sentencia hubo historia. Bienvenido al Colegio Sin Filtros. Para el público que nos escucha, quédense hasta el final, porque vamos a entrar a preguntas que normalmente no se hacen. Y queremos leer sus comentarios en vivo. Para dar inicio a esta charla, doy el uso de la palabra a Carlos Ernesto Alvarado Márquez como miembro del comité ejecutivo de este colegio. Adelante, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, primero que nada, como ya lo dijo Manuel, antes del juez hay una historia. Todos ven dónde llegó alguien, pero pocas veces preguntan cómo llegó. Antes del Poder Judicial, lo dijo en su semblanza curricular, hubo litigio, hay docencia, hay dirección jurídica, hay experiencias fuera de los tribunales, señor juez. Bueno, estas historias no comienzan con la toga. Es por eso que nos gustaría empezar a preguntarle, antes de convertirse en el juez Barrios, ¿quién era Juan Pablo Barrios? ¿De dónde viene y qué soñaba aquel joven cuando todavía no imaginaba este camino de ser juzgador? Bueno, ante todo, quiero agradecer la invitación al Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, AC, y saludar a las compañeras y compañeros que nos acompañan, así como a participantes de la sociedad civil organizada y a abogados y abogadas que siguen esta transmisión. Qué interesante pregunta, Carlos. Bueno, yo provengo de una familia compuesta por 5 personas, soy el menor de ellos. Siempre, me ha caracterizado ser muy extrovertido, como lo pueden ver en mis videos, intervenciones en las aulas, en las audiencias. Digo lo que pienso y no siempre pienso lo que digo, pero trato de hacerlo. Antes de ingresar a la judicatura,
tuve que tomar la difícil decisión de saber a qué me iba a dedicar, y para eso, pues parte de mi vida estuvo marcada por varias cuestiones, algunos logros que he vivido con alegría, que he disfrutado en su momento y que sigo disfrutando hasta la fecha, pero también algunos descalabros que podían entenderse pues como derrotas, pero también se pueden ver como una nueva oportunidad de hacer las cosas todavía aún mejor. Me gustaría platicarles cómo llegué a ser juez de distrito, si me lo permiten. Mi historia como juez de carrera judicial, pues no fue tan parecida como a la de muchas compañeras y compañeros que integran la judicatura, porque yo ya ingresé muy viejo. Tenía 32 años de edad, era abogado litigante, docente, y en la función que yo realizaba, no siempre estaba yo de acuerdo con los valores, con las situaciones éticas que se generaban en torno a los conflictos, porque mis representadas y representados, pues no siempre coincidían en valores, y yo siempre he pensado que soy una persona idealista. A estos 32 años me encuentro justo con el curso de secretarias y secretarios. Cuando se permitía, porque no en todos los tiempos han sido admitidas las personas que son externas, yo hice mi solicitud, hice mi examen de admisión y resulté aceptado a esto que yo consideraba un posgrado más. En la primera clase, la primerita, amigos míos, me encontré con la jueza, entonces jueza de distrito, Gaby Huizar. No sé si alguien la conoce. Ella me dio la primera clase y llegó desvelada a dar la clase. Estaba preocupada por el destino de un asunto. Entonces a mí me llamó la atención porque como litigante, el contacto que yo había tenido con jueces y juezas era nada más por las resoluciones. Ahora al ver esta cara humana, esta preocupación legítima por el justiciable, lo primero que pensé es, la persona quejosa no tiene ni idea de la preocupación que tiene esta magistrada por tratar de hacer las cosas lo mejor posible para que se le reconozca un derecho legítimo. Eso, profesionalmente hablando, me sedujo y constituyó un parteaguas, porque ahí fue donde decidí formar parte de la judicatura. Pero una cosa es decir o decidir y otra cosa es que eso se materialice y hacerlo. Para esto, bueno, de entrada a la jueza Huizar le mandé como 100 currículums, esperando una oportunidad, pero pues yo era externo, entonces eso se veía complicado. Al hacer mi plan, pensé, ¿qué es lo que puedo yo distinguir del Poder Judicial Federal en la sede donde yo estaba, que era Guadalajara, Jalisco? Pues veía con demasiada tristeza que había muchísimos familiares de titulares. Entonces decía, bueno, pues si yo no tengo esa sangre azul, ¿qué es lo que puedo hacer para compensarlo y poder incorporarme a las filas de la judicatura? También noté que había muchas personas talentosas, incluyendo también a familiares, ¿por qué no decirlo? Pero entonces ahí fue el camino. Dije, creo que para que me den una oportunidad como oficial, debo de saber hacer y demostrar lo que hace un secretario. Esa fue mi idea inicial. Y entonces me puse manos a la obra. Salió una convocatoria para hacer el examen para la habilitación como secretario y necesitaba pues el aval de un juez. Entonces acudí con el primero de mis mentores, que se llama Carlos Arturo González Zárate. Le dije, ¿me puede avalar con una firma? Él había sido mi profesor en el curso y dijo, sí, cómo no. Hice el examen y para sorpresa de absolutamente nadie, pues no alcancé la mínima satisfactoria, que era 80. Quedé creo que como a 2 puntos. Yo no sabía qué hacer, si decirle al magistrado, mejor quedarme callado y esperar otra oportunidad. Bueno, al final decidí afrontar mi situación y fui y le dije de frente que pues me sentía avergonzado, pero no había pasado el examen. Él me dijo unas palabras que todavía recuerdo porque fueron muy valiosas. Me dice, es que ¿cuántas sentencias has hecho en tu vida? Recordarán que ese examen estaba compuesto en parte por una sentencia. Y le dije, pues solo una, la del examen.
Me dice, pues claro, era de esperarse entonces. Esto no se puede improvisar, me dijo. Tienes que aprender, tienes que practicar mucho para perfeccionar las habilidades. Me queda claro de que tienes potencial, pero necesitas más experiencia. Y bueno, ahí fue donde le pedí que me aceptara en su tribunal como meritorio, cuando todavía se permitía esta figura. Y así estuve un par de meses aprendiendo a hacer sentencias. Me dijo, la única condición de que yo te acepte aquí es que en la siguiente convocatoria, a los 3 meses, vuelvas a hacer el examen. Y yo le entro. Y así estuve de meritorio esos 3 meses. Efectivamente se lanzó nueva convocatoria, participé y ahora sí resulté vencedor en ese concurso y ya engrosaba las listas para ser secretario. ¿Tenía el perfil de secretario? Ni de chiste, pero ya estaba en la lista. Entonces, el primer descalabro se dio, bueno, el segundo, porque el primero fue reprobar el examen. El segundo descalabro se dio cuando prohíben la figura de los meritorios. Y entonces, ¿ahora qué hacer? Pues el mismo magistrado me dijo, busca nombramientos de oficial. Me dio un mes y me hizo abrir mis alitas. La recomendación ahí es, aquí todas o muchas personas quieren estar. Ve a los lugares donde haya menos demanda, o más bien, más oportunidades porque hay menos aspirantes. Y así fue como llegué a un lugar alejado de la mano de Dios, que es Irapuato, Guanajuato. Los que han estado ahí sabrán que no está nada fácil. La ciudad está bonita, pero el trabajo es abrumador. Solo 2 juzgados de distrito y ahí me tocó estar con la jueza, luego magistrada Ceci Peña. Esa experiencia estuvo bien. 2, 3 veces me hizo dudar si eso era mi verdadera vocación, pero aguanté y a los 3 meses me volvieron a hablar de Guadalajara. Ahora otro magistrado que se llama Gerardo Domínguez. Él me dijo, necesito un oficial que proyecte. ¿Proyectas? Dije que sí, aunque pues realmente no tenía experiencia. Me aceptó y ahí estuve unos meses especializándome en el proyecto y pues tratando de perfeccionar las herramientas que me permitieran ser secretario en algún órgano del Poder Judicial de la Federación. Como todo lo bonito no puede durar eternamente, pues reascriben al magistrado Gerardo y lo mandan a Culiacán. Y en su lugar llega el portero del América, el magistrado Moisés Muñoz. Quizá alguno de ustedes lo conozca. Este fue también uno de mis grandes mentores. Pero cuando llegó, casi se me derrumba todo mi escenario, porque lo primero que preguntó es, ¿cuál de mis oficiales no tiene base? Barrios. Barrios, ya se te acabó el nombramiento. Y yo me tomé el atrevimiento y la libertad de decirle al magistrado, ¿sería tan amable de darme una carta de recomendación para que esto me permita buscar otros nombramientos y otras oportunidades? Me dijo, sí, hazla. Entonces, al hacer esta carta de recomendación, pues me vendí carísimo, como ustedes pueden imaginar. Puse, este profesionista tiene un perfil de secretario, sabe proyectar, es muy responsable, todo lo bueno que pudiera yo decir. Se la presenté la carta y el magistrado me dijo, cuando la leyó, me dijo, ¿usted sabe lo que es un aval? Por supuesto que sí, magistrado. Es una figura jurídica que tiene una solidaridad de obligaciones frente a la que le dijo, no, me interrumpió. Me dijo, no, un aval es un pendejo con pluma. Y eso, licenciado, me está pidiendo que sea yo, su aval. ¿Usted sabe hacer todo lo que dice esta carta? Le dije, y más, magistrado. Entonces, demuéstremelo. Me puse a hacer un proyecto de sentencia, lo leyó, me lo corrigió en algunas partes, me dijo, tienes potencial, creo que puedo darte más nombramiento. Esas palabras me supieron a base, la verdad, porque era el reconocimiento de magistrado de carrera y porque me seguía dando continuidad al nombramiento. Tiempo después me dijo, yo creo que debería de buscar ser secretario. Le dije, pues sí, pero como no he sido antes, muy pocas personas me dan la oportunidad. Para ese entonces, yo tenía 33 años.
Ingresé en el 2012 con 32 años a finales, y aquí, en lo que les estoy platicando, yo ya tenía 33. Bueno, justo a esos 33 me dan mi primera oportunidad porque el magistrado me recomendó, no por amistad, no por palancas, menos por familiaridad, parentesco. Me recomendó porque él consideraba que era un perfil que merecía una oportunidad como secretario. Y así fue como me dieron mi primer nombramiento de secretario en el juzgado sexto en materias administrativas y de trabajo. También eso fue como entrar a las entrañas del infierno, porque era un trabajal endemoniado, un índice aproximado de 4.500 asuntos, y en aquel tiempo era cuando estaba en auge la jurisprudencia que decía que los efectos de la concesión, cuando se trataba de dilaciones procesales en materia de trabajo, abarcaba hasta la emisión del laudo, lo que era una tortura en cuanto al cumplimiento de la sentencia de amparo. Bueno, y aparte, mi inexperiencia, pues me cobraba factura. Pero por otro lado, las ganas de salir adelante, de destacar y de lograr mis metas, pues me hicieron sacar fuerzas, y ahí estuve 6 meses. Se terminó esa experiencia y me invitaron a Culiacán, Sinaloa. El juez Decar me invitó, después magistrado, y nomás era un nombramiento de 3 meses. Según yo, nada más iba 3 meses y volvería a mi tierra natal. Pero como los planes no salen como uno los hace, sino como ya están predestinados, me quedé 8 años allá. Después de estos 3 meses, tuve un nombramiento de 1 mes en un tribunal colegiado auxiliar en el segundo, y al término de este, me dieron la oportunidad, una secretaria en funciones de magistrada, de ser secretario en el primer tribunal colegiado del Centro Auxiliar de la Quinta Región. En esos 4 meses yo estaba esperanzado porque era un lugar basificable. Entonces puse todo mi esfuerzo para hacer el mejor papel, pero a esos 4 meses todavía le faltaban 2 para llegar a acceder a la base y adscriben una magistrada. Al principio, pues me dio tristeza porque pensé, como era usual en esos tiempos y quizás sigue siendo, que la magistrada se iba a traer a su gente. Y sí trajo algunos, pero mi posición la respetó hasta que se acabaron los 6 meses. Lo más bonito de todo, ¿sabe quién era esa magistrada? Gaby Huizar, la jueza que me inspiró para entrar al Poder Judicial de la Federación. Ahora era mi jefa por fin. La magistrada se acordó de mí como su alumno por los muchos currículums que le dejé, y me dijo, voy a probarte, voy a ver de qué eres capaz. Al término de los 6 meses me dio mi primera y única base en el Poder Judicial de la Federación, como secretario del Tribunal Colegiado. Y nuevamente, como los sueños no pueden durar para siempre, al año siguiente, estoy hablando del 2014, yo con 34 años de edad. Ya habían pasado 2 años de que ingresé. Bueno, al cumplir 35 meses después, readscriben a mi jefa. Golpe doloroso por un lado, pero por otro lado me trae consigo la sorpresa de proponerme al Pleno para ser secretario en funciones de magistrado. Y ahí fue mi debut. 2 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Federación, año y medio más o menos como secretario. Pues fue un sueño y una pesadilla hecha realidad. Sueño porque había alcanzado un logro que yo consideraba me iba a tomar más de una década, pero pesadilla porque realmente fue muy pesado integrar el Pleno con 2 grandes juristas, Pedro Gamis y el magistrado Peña Sanabria, pero también con grandes enseñanzas. Como Culiacán es una sede donde van y vienen jueces y magistrados, bueno, en aquel entonces, pues me tocó estar en esa posición varias veces, acumulando casi 3 años en esa función. Y pues la verdad, al cabo del tiempo, siento que ya comencé a agarrarle el rollo y ya a dominar un poquito más los temas en el Pleno. Hubo diferentes integraciones, integré con muchos magistrados y magistradas, pero la otra cara de la moneda es que siento que el llegar tan rápido a esa posición hizo que perdiera un poco el piso. Realmente
de alguna manera, no con mis compañeros, creo que con ellos siempre tuve un buen trato, pero sí sentía un poco de arrogancia y decía, yo ya estoy listo para ser juez. Cuando estaba en esa función y luego regresaba a mi mesa y luego volvía a la ponencia y así, pues esperaba con ansias que ya cumpliera los 5 años, que era el requisito para hacer los exámenes de admisión, recordarán. Pues cuando recién cumplo 5 años, ese año no hubo examen. Y yo veré, ¿por qué? Hasta el año siguiente hubo un examen, pero ahí decía, el requisito es un año más. La ministra Norma Piña lanzó esa convocatoria y todavía no cubría los requisitos, entonces tuve que esperar más. Al año siguiente se lanza una convocatoria, solo una para ser juez, y era exclusiva para mujeres. Y yo, bueno, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no me dan la oportunidad de concursar? Justo al año siguiente se emite una convocatoria, ya ahora sí abierta, el primer concurso de jueces especializados en materia de trabajo, y participo. Pero la cachetada de realidad fue, no lograste ser vencedor. Ándele, no que muy ansioso. Eso me hizo repensar varias cosas, entre ellas, si estoy realmente listo para ocupar esa posición, qué es lo que me falta aprender, en qué puedo mejorar. Y entonces ahora sí me dediqué de lleno a prepararme porque yo sabía que esta convocatoria iba a incluir 3 etapas de implementación. Entonces dije, la segunda es la mía, sin duda. Pero ahora, bajo otra óptica, menos arrogante, muy aterrizado, tratar de estar aterrizado con los pies sobre la tierra. Me preparé bastante. Cuando se lanzó la convocatoria, fui ya más concentrado y pues bueno, el resultado final, aquí está, ¿no? Soy juez de distrito, quedé en tercer lugar nacional de hombres y en general hombres y mujeres en cuarto lugar nacional. Y pues básicamente esta experiencia, como dije, grandes logros y satisfacciones sin duda, algunos tropiezos o descalabros que yo más bien veo ahorita como otras oportunidades de replantear, de repensar, de ver cuáles son las cosas que constituyen áreas de oportunidad y mejorarlas, también ser conocedores de cuáles son nuestros talentos y explotarlos. Y pues básicamente esa es la historia que me tiene hasta aquí. ¿Qué pasará en el futuro? Pues no lo sabemos todavía, pero con toda la actitud, con toda la intención de mejorar, con toda la conciencia de que las personas somos perfectibles, de que podemos hacer más y mejor, y que conformando equipos y alianzas, las cosas tienen mejores resultados. ¿Cómo ves, amigo Carlos? No, muy interesante, pues es que nos hace recordar todos nuestros inicios. De hecho, saludamos a María Guadalupe Cervantes, que está con nosotros y manda un saludo. Y Luis Franco también dice que es un honor escuchar la trayectoria del juez de carrera judicial, donde este tipo de historias son las que alientan a seguir en la Judicatura Federal. Y justamente eso me da la pauta para hacerte otra pregunta, que esa también después de lo que nos estuviste platicando, ¿qué le dirías tú si te pudieras sentar 5 minutos con aquel Juan Pablo que salía de la carrera, que empezaba este mundo del derecho, que es muy interesante? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a ese joven que salía de la carrera, a ese joven que estaba estudiando el curso de secretarios y que te hizo pues llegar hasta donde estás, porque pues fue un sueño? Pero si te sentaras ese tiempecito, 5 minutitos, 10 minutitos contigo mismo, ¿qué le dirías a esa persona? Gracias. Al contrario, gracias a ti, Carlos. Yo creo que lo primero que le diría es no desistas. El entorno muchas veces está diseñado para que las personas se pongan barreras. A veces uno mismo es su peor aliado y muchas veces la influencia externa hace que dejemos de perseguir nuestros sueños. Dentro de las circunstancias, siempre van a pasar cosas que no están en nuestras manos, como lo es la reforma judicial y otras muchas.
Pero el continuar siendo un idealista, el perseguir sus sueños, el guardar la compostura y guardar, no dejar que las pasiones nos lleguen a dominar, puede hacer que estos sueños se materialicen. Incluso, pues puede ser que no se logren nuestras metas, porque pues no todo depende de las ganas que le echemos. Pero al final es como cuando estamos haciendo un proyecto. Tú tienes una hipótesis y cuando empiezas a hacer una investigación científica, puede ser que esa hipótesis sea descartada porque te das cuenta de que no fue por ahí. Pero al mismo tiempo vas a encontrar la respuesta correcta. Entonces, eso puede reorientar el camino inicial para un destino completamente distinto, pero no desistir, hacer las cosas que están en tus manos, pues es algo que va a formar ese camino y creo que bien vale la pena. Mi abuelo decía, cuando yo estaba niño, encuentra la actividad que puedas realizar 24 horas del día y que no te enfades. Y fíjate, aquí lo encontramos en la judicatura. Es más, le diría al abuelo, nunca pensé que algunas ocasiones en mi vida iba a tener que trabajar realmente 24 horas del día para poner a prueba si verdaderamente era la vocación. ¿Y por qué decía que encontrara esa actividad? Decía, porque esa es tu vocación. Entonces, si lo haces con gusto por ser tu vocación, creo que lo vas a hacer bien. Si lo haces bien, creo que vas a tener éxito y ser reconocido. Y bueno, si eres reconocido y tienes éxito, pues los otros satisfactores también vienen por añadidura, ¿no? Eso le diría a mi joven Barrios, amigo. Qué interesante. Estamos hablando de metas y esas metas a veces se cumplen y otras cambian con el tiempo. Entonces, bueno, primero saludamos a Kayumari, que le pregunta si alguna materia le hubiera gustado haber aprendido antes o haber estado en un juzgado mixto. Esa es una pregunta pues del público. Pero además de hablando de estas metas, nos gustaría saber qué sacrificó, qué perdió y sobre todo qué ganó Juan Pablo Barrios hasta el día de hoy. Porque eso es entender quién es Juan Pablo, porque no fue fácil el camino. Yo creo que hasta cambiarse de ciudad cuando ya tenía toda una trayectoria es diferente. Entonces, por eso nos gustaría saber esas metas que se cumplan, pero esas metas que también han cambiado a lo largo de esta vida, sobre todo pues ahora que tenemos esto de la reforma, pero queremos conocer eso del juez Barrios. Bueno, de entrada, lo que me comentan de si me hubiera gustado conocer más sobre una materia, mi gran pasión desde que era alumno en la universidad fue el derecho penal. Y la vida práctica me alejó lo más que pudo del derecho penal, porque desde que era abogado litigante, la vida me llevó hacia lo corporativo, de manera que yo siempre me dediqué a lo laboral, fiscal, y lo mercantil y corporativo, todo lo que tenía que ver con los problemas que normalmente estaban inmiscuidos las empresas. Algo integral, pero pues sobre todo estas materias. Sí estuve, no obstante, en órganos mixtos, porque los tribunales y juzgados auxiliares conocen no solo de todas las materias, sino de toda la República. Y ahí es donde he estado la mayor parte de mi vida profesional dentro de la judicatura, juzgado de distrito auxiliar, tribunales colegiales auxiliares. Ahí incluso me tocó ser ponente en absolutamente todas las materias que integran las disciplinas del derecho, agrario, administrativo, laboral, civil, penal. Penal fue lo que más trabajo me costó por esa situación, las experiencias previas, y porque es un área que considero muy sensible y me preocupa mucho, más que las otras materias, porque en las otras materias siento la seguridad de que el asunto está completamente bien estudiado y que la decisión está correctamente tomada, que es algo que tiene que asumir un juzgador al momento de tomar una decisión. En materia penal, no alcancé a tener esa seguridad plena, no porque no hiciera las cosas bien y con cuidado, sino porque en algún punto surgían más dudas.
como cuando hacemos los proyectos, igualmente que problematizamos el problema, a pesar de que ya sabemos cuál es la respuesta a los problemas jurídicos, siguen habiendo otras cuestiones, y si lo viéramos desde esta óptica, ¿qué pasaría? Ah, bueno, eso me pasa con la materia penal, o me pasaba pues en alguna oportunidad. Y entonces en esa materia me gustaría profundizar todavía más, pero todas las disciplinas me encantan. Y respecto a tu atinada pregunta, Carlos, ¿qué es lo que se sacrifica para conseguir sus metas? Pues ustedes, compañeras y compañeros, lo sabrán mejor que nadie. Cuando abrazas la carrera judicial, una de las cosas es que tienes que tener una mano en la maleta, porque como lo dicen, el Poder Judicial es desde Tijuana hasta Chetumal, y donde puede haber oportunidades, y es que uno tiene la apertura de tomarlas, pues tenemos que tener esa disponibilidad, pero a veces existen otros elementos que no nos lo permiten, y entonces tenemos que esperar una nueva oportunidad, lo cual también es válido. Las estructuras familiares, los compromisos de arraigo, incluso decisiones personales que uno no está dispuesto a negociar al ponerlo en una balanza. Todo se vale, siempre y cuando esté la persona segura de lo que está en juego y de lo que potencialmente puede perder. Las relaciones personales, las relaciones familiares es algo que pues muy constantemente entran en colisión con las personas que decidimos formar parte de la judicatura y abrazar la carrera judicial en todo su contexto, ¿no? ¿Qué más? Pues descanso, sabemos que las jornadas laborales y las cargas son completamente desproporcionales, pero así es como nos enseñaron que es el trabajo. Esto trae facturas a corto, mediano y largo plazo. Hay enfermedades que básicamente forman parte del cuadro de los y las funcionarias judiciales, malestares ergonómicos. Yo en lo particular tengo una operación de columna. No sé a ciencia cierta si se debió a posturas prolongadas, el sedentarismo y demás, pero creo que sí puede influir. La presión arterial, la glucosa, ¿qué más? Los infartos, todo esto, el estrés y la ansiedad, vaya, es algo que no nos es desconocido, pero es algo que de alguna manera solemos, no solo yo, sino todos los que forman parte de la judicatura, jugárnosla y sabemos que está en riesgo. No lo vamos a hacer de manera deliberada, pero sabemos que es algo que está en vilo, digámoslo así. Esa sería mi respuesta, amigo mío. Muchísimas gracias. Bueno, pues también saludamos a Monet y Antonio López, que también te hacen una pregunta que si no la puedes contestar ya hasta el final, para los que están comenzando a proyectar, ¿qué libros les recomiendas y demás? Pero bueno, pasamos a la siguiente etapa de esta entrevista. Queremos leerlos también, seguir escuchándolos. ¿Qué les hubiera gustado ser cuando tenían 20 años? Todos los que están aquí, que nos están viendo, que nos digan, pues también igual tienen una historia, ¿no? Pero quiero darle paso a Roselena, que también es otra gran secretaria y que está aquí con nosotros, pues para que te sigan haciendo las preguntas de lo bueno y lo malo que has vivido. Muchísimas gracias y pues un gusto. Hasta luego. Gracias a ti, Carlos. Pues Barrios, muchísimas gracias por compartirnos sus experiencias. Ahora vamos a entrar a una conversación un poquito más compleja. Este bloque lo hemos denominado lo bueno, lo malo y lo peor. Hablar del sistema de justicia, perteneciendo aún usted a la institución del Poder Judicial de la Federación, requiere valentía, porque implica tratar de explicar qué es lo malo, lo bueno, lo peor de ella, como se titula este bloque. Ahora, con esa característica que lo distingue, platíquenos con honestidad sobre lo siguiente. Muchas personas nunca han estado en un tribunal, nunca han presentado una demanda, nunca han tenido que defender un derecho frente a la autoridad. Y quizá por esas razones es imposible dimensionar lo que realmente significa que exista un Poder Judicial de la Federación. Si usted tuviera 30 segundos para explicarle a nuestro público de manera sencilla pero contundente
alguien que jamás ha entrado a un juzgado o un tribunal, ¿qué les diría sobre lo mejor y más valioso que hace el Poder Judicial todos los días, incluso cuando nadie lo nota? Bien, la forma que podemos improvisar esta respuesta, pero con todo el corazón, es que necesitamos una institución fuerte, valiente e independiente que pueda dar a cada quien lo que legalmente le corresponde, que ese es el valor intrínseco de la justicia. Para llegar a eso, pues tiene que conocer de los problemas que la gente le cuenta y resolver lo más justo posible, valorando las pruebas que se allegan. Entonces, el hacer respetar un derecho presuntamente violado por otro que está presuntamente obligado a respetarlo, necesita inteligencia, capacidad y valentía para poder decir las cosas como son. Y que si una persona tiene la razón, pues otorgársela. Y si no la tiene, aunque eso no nos haga populares, saber decir que no tiene la razón legal. Creo que me tardé más de los 30 segundos. Juez Barrios, muchas gracias. Muchas gracias por estar dispuesto a entrar en esta reflexión en momentos tan decisivos para la institución. La reciente reforma al Poder Judicial de la Federación no surgió en el vacío. Em, Se alimentó de percepciones sociales acumuladas durante años, señalamientos de burocracia, de lenguaje inaccesible, de privilegios, de lejanía con la ciudadanía y falta de sensibilidad institucional. Más allá del debate político, hay una pregunta que toca fondo, que toca el fondo del asunto. Desde dentro y con la experiencia que le da de el haber vivido el sistema, ¿cuál considera que fue el error estructural o la omisión más costosa que permitió que esa narrativa creciera hasta convertirse en esa reforma de esa magnitud que nos llegó hasta hoy? Creo que el discurso tuvo efecto profundo, primero por ser incendiario, y lo que es incendiario es enojar a la gente y eso vende mucho. En segundo lugar, creo que no todo lo que se dijo es falso. Verdaderamente el Poder Judicial tiene vicios arraigados que algunos están en proceso de disminuir o erradicarse incluso, pero muchos otros distan de que así vaya a pasar. Y creo que todos los que formamos parte de la judicatura hemos tenido contacto directo o indirecto con estos vicios. Algunos de ellos ya los mencioné, las jornadas inhumanas y las cargas desproporcionales, si bien por un lado tienen una connotación buena que es la vocación, el espíritu de servicio, la lealtad institucional de los servidores públicos, también los vuelve o nos vuelve el fenómeno de ser workaholic, ¿no? Que no podemos dejar de trabajar y dejar de estar pensando en lo que es nuestra labor por las repercusiones que tiene para con el justiciable, pero sin embargo, no deja de ser una práctica viciosa y que no está bien. El redistribuir las cargas a nivel institución creo que es algo que se necesita. El nepotismo es algo que existe y eso es indudable. No es propio del Poder Judicial, pero dentro del Poder Judicial ha existido y existe. Las redes de parentesco y los nombramientos cruzados, creo que es algo de lo cual se abusó y hoy por hoy muchas personas talentosas tienen que pagar tristemente la factura de eso, pero porque verdaderamente existió un abuso. Yo reconozco y sé, yo mismo he contratado personas que tienen familiares titulares, pero las contrato por las razones adecuadas, que es el talento y la vocación que hace que ese perfil sea lo mejor que el mercado me pudo haber dado, sin importar si tiene familiares o no dentro del Poder Judicial de la Federación. Ahora el estigma es a la inversa, nomás por el hecho de estar emparentado con alguien adentro del Poder Judicial, pues ya lo vuelve una persona que no desean los titulares tener dentro de su equipo de trabajo y eso les significa restar oportunidades, frustrar sus esperanzas de ocupar mejores puestos en la carrera judicial, eso tampoco está bien. Pero creo que eso fue algo que minó la credibilidad de esta institución. Los vicios de acoso sexual, laboral, también parece que fue como un síndrome generacional del oficial o secretario que fueron abusados, en un momento dado se convierten en titulares abusadores y eso es
imperdonable. Y también es algo que existe, ¿no? Creo que serían pocas las historias donde una persona no ha visto, si no es que en carne propia, de manera indirecta, cómo estas cosas suceden. Entonces, junta todo eso con la manera de difundir el discurso de manera estratégica que llegue hasta todos los ámbitos. Creo que esa es la fórmula perfecta para generar este caldo de cultivo que trajo consigo la erosión y la destrucción de lo que es la institución en sí. Además, me parece que, aunque es entendible la idea de la imagen que debe de tener el juzgador y juzgadora mexicanos, es importante establecer que la manera de concebir a los juzgadores como que el juez se conoce a través de sus resoluciones, únicamente esa es una situación que ya ha pasado en la historia. Nosotros estuvimos contenidos por mucho tiempo para efecto de que no estuviéramos exposición masiva en medios de comunicación, en redes sociales, y eso también pues trajo como consecuencia no que estuviéramos cuidando la investidura y el trabajo del juzgador, sino más bien que estábamos escondidos sin querer dar la cara a la sociedad respecto de lo que hacemos. Y la verdad de las cosas es que un servidor público, independientemente de la posición que ocupe, está para enfrentar los problemas que tiene la sociedad y dar la cara ante ellos, sabiendo cuáles son sus funciones y dentro del marco legal que nos rige. Pero el dar la cara a mí me parece que es algo muy importante. Eso es una de las cosas que a mí me parece sí vino a transformar la reforma. Una, y no sé si haya otra, pero creo que esta es una positiva. A mí me parece que está bien. Sí, muchas gracias, juez Barrios. Claro que sí, eso creo que fue una cuestión que no teníamos ni idea de cómo salir a la calle, ¿verdad? Muchas gracias. Así es. Gracias por abordar la parte más delicada de esta conversación, especialmente ahora en este contexto que vive el país. Después de la reforma judicial entró una nueva etapa. Jueces electos por el voto popular y con requisitos mínimos que han generado debate sobre la preparación, la independencia, la responsabilidad del cargo. Estamos en un escenario así donde la legitimidad ya no proviene solo de la carrera judicial, sino del respaldo electoral. La pregunta se vuelve inevitable. Y entrando ahorita en lo más difícil, ¿qué daño provoca un mal juez, ya sea por incompetencia, falta de preparación o por corrupción, incluso no solo a los ciudadanos que dependen de sus decisiones, sino a miles de trabajadores y juzgadores que han construido su carrera con disciplina, con estudio y honestidad dentro del Poder Judicial? Sí, yo creo que el enorme riesgo que se tiene cuando una institución de este calado tiene malas y malos funcionarios, pues es la erosión de la institución misma, ¿no? Si bien la factura inmediata la va a pagar el justiciable que tiene el conflicto en ese órgano jurisdiccional, al reproducirse esta situación se vuelve un mal generalizado que erosiona y destruye las instituciones, atenta contra la independencia judicial y de manera indirecta contra la democracia. Hay injerencia de los poderes fácticos y una clara intentona de sometimiento de toda una institución y un poder de la Unión. A la postre, pues como se ha sostenido por diferentes pensadores que dicen que si no tienes un poder judicial independiente, pues no tienes ningún contrapeso del poderoso realmente. Y cuando un juez tiene miedo, pues nadie puede dormir tranquilo, también dicen, ¿no? Entonces, a la larga, creo que esto es una afectación en busca de hacerse del poder por el poder mismo. La afectación es inherente a toda la sociedad y pues básicamente hace que no se pueda cumplir con una meta indirecta que es de un juzgador. La meta directa es el dirimir una controversia que está puesta en nuestro conocimiento, pero la indirecta es la pacificación social, porque a través de nuestros fallos y la certidumbre y credibilidad que tenemos a través de esta vía, pues la sociedad tiende a pacificarse para lograr que sean las instituciones quienes administran justicia y evitar que sea propia mano el único camino para obtener ese fin, ¿no?
Entonces, si se resta esa credibilidad, pues se genera un estado de anarquía y el Estado de Derecho, pues básicamente se pierde por las mismas razones. Muchas gracias, señor juez. Sí, esto es para el público. Muchas gracias por compartir su experiencia. Para el público que nos escucha, después de estas reflexiones con el juez Barrios, cuando escuchan Poder Judicial, ¿cuál es la primera palabra que les viene a la mente? También los leemos en sus comentarios. Pasaremos ahora a continuación el uso de la voz al licenciado Heriberto Avelar Gutiérrez. Muchas gracias, señor juez. Gracias a ti, Muchísimas Rosalena. gracias. Muchísimas gracias, Rosalena. Muchísimas gracias, señor juez, por acompañarnos en esta noche y conocer un poco más de su trayectoria, de sus experiencias. Y llegó el bloque que hemos denominado de la transición. Una vez que nos expuso Rosalena esta reforma de 15 de septiembre del 2024, llegó algo que cambió todo, la reforma, la incertidumbre y quizá la etapa más importante que ha vivido la justicia mexicana en décadas, no sé si para bien o para mal. ¿A dónde va la justicia en México? Esta será una pregunta que nos inquieta a bastantes personas, ciudadanos, profesionistas del derecho, profesionales en los órganos jurisdiccionales. Y tal vez esta sea una pregunta que perdure por muchísimo tiempo, porque ya no estamos hablando de jueces, estamos hablando del futuro de un país. Señor juez Juan Pablo Barrios, muchas gracias por acompañarnos y desde su experiencia, ¿hacia dónde usted cree que va realmente la justicia mexicana? Esta es una pregunta muy profunda. Creo que no hay un funcionario judicial al cual no le haya dolido la reforma judicial. Creo que el efecto inmediato que generó esta para los funcionarios judiciales de inicio es truncar carreras brillantes, destruir sueños, frustrar lo que se estaba transformando en una expectativa de ser jueces y magistrados y magistradas a través de concursos de oposición que verdaderamente enaltecieran el perfil técnico, los conocimientos y la experiencia, modificando estructuralmente las reglas de designación, pues genera daños y genera daños sin duda, algunos de ellos irreparables. Pero con honestidad, yo considero que si bien esta reforma da paso a oportunistas, a personas sin escrúpulos, es más, a personas que vendieron su alma por 30 monedas de plata, porque se sometieron a los intereses del poderoso con tal de obtener la victoria y aparecer en los acordeones, también es cierto, desde mi percepción, que no todas las personas que llegaron son buenas, son malos elementos, ni todas las que nos vamos son buenos elementos. Como ya he dicho, hay cosas que son insostenibles, que no son aceptables ni antes, ni ahora, ni lo serán después. Y también hay talentos que deben de ser rescatados y que deben de ser apoyados en esta nueva función, independientemente de que hayan llegado a través de las urnas. Por ejemplo, yo he conocido casos de primera mano, aunque no todos, pero sí he conocido, de personas que participaron en concursos de oposición, incluso resultaron vencedores y nunca fueron adscritos, y las votaciones les dieron la oportunidad de ocupar este curul. Otras personas que, como lo que les platicaba, pues de que no necesariamente el estar dentro de casa ya era un sinónimo de que iba a participar en los concursos, porque hubo al menos 4 años donde no pude concursar, aún cuando ya satisfacía los requisitos. Entonces son multifactoriales las circunstancias, y dado que una persona no es quien va a poner y definir las reglas, bueno, una persona como nosotros, porque ya sabemos que sí hay una en Palenque que puso esas reglas, ¿no? Pero fuera de eso, pues no depende de nosotros. Lo que sí depende es que, vaya, si se trata de identificar qué es lo que está pasando y hacia dónde vamos, creo que sería de gran utilidad el saber qué es lo que está en nuestras manos cambiar y qué no está en nuestras manos cambiar.
Para eso tenemos que vivir el duelo. Ya pasamos la negación cuando estaba en tránsito la reforma, la ira y la depresión, creo que muchos nos está costando trabajo superarla. La negociación y la aceptación no tienen que ver con el conformismo, tienen que ver precisamente con eso, con tener claro un plan de acción y negociar conmigo mismo y con otras personas que tienen las mismas finalidades para poder obtener el mejor beneficio a favor del país con lo que ya está sucediendo. Entonces, si eso va a seguir siendo así, mi sugerencia sería, ¿por qué no buscar los mejores perfiles dentro y fuera del Poder Judicial para impulsarlos y que sean estas personas quienes ocupen esas posiciones de poder? A lo mejor va a ser otro método, pero sería una buena forma de reconocer ese mérito, trayectoria, capacidad y perfil de estas personas para impulsarlos a través de este mecanismo. Pero para eso tenemos que cambiar la resistencia. Insisto, elegir nuestras batallas, porque en una guerra existen muchas batallas, Heriberto, y muchos frentes, y algunas se van a perder tristemente, otras no, pero poco a poco podemos ir forjando ese camino hacia lo que verdaderamente queremos para nuestro país. Interesantes reflexiones, señor juez. Muchos trabajadores y ciudadanos se preguntan algo muy concreto. ¿Esta reforma puede revertirse jurídicamente o México ya entró a una realidad institucional? Qué interesante pregunta. Quisiera tener las respuestas. Me parece que en el derecho doméstico es muy complicado obtener una resolución favorable a los intereses de quien se opone a este sistema. ¿Por qué? Porque las estructuras dentro del Poder Judicial han sido seguidas también de reformas a las legislaciones procesales que hacen más tortuoso ese trabajo. Y bueno, ahora vemos las decisiones de los pocos asuntos que han llegado a los altos tribunales, donde se pretende analizar la convencionalidad de una reforma constitucional que a la luz de una norma posterior dicen que es improcedente y que han cambiado las situaciones jurídicas, ¿no? No comparto ese criterio, pero finalmente es una determinación firme que no se puede cambiar en el derecho doméstico. En el derecho internacional, no obstante, vemos múltiples precedentes que han analizado casos como lo que ocurre en México. Para revertir la reforma, mi opinión es que está muy cuesta arriba, porque las violaciones de derechos humanos derivadas de la reforma judicial están focalizadas en las diferentes personas que hacen valer un agravio, pero agravio personal. Esto es así porque existen otros países que tienen mecanismos de selección similares y los cuales la votación directa no está peleada con un sistema democrático en tanto se garanticen varias situaciones, ¿no? Como que sea la excelencia en los perfiles, como que exista estabilidad en las funciones con efectos de independencia, que exista la oportunidad de tener un escalafón en las posiciones de jueces y magistrados. Muchísimos son los precedentes que nos hablan de esto. Pero creo que eso a lo más que se puede aspirar es que se hagan ajustes dentro del mismo modelo, pero no derribarlo judicialmente para que las cosas estén como estaban antes. El último intento que me esperanzó fue la acción de inconstitucionalidad, que dicho sea de paso, me quedó mucho a deber la decisión de la Suprema Corte, no solo por el emblemático fallo del ministro Alberto Pérez Dayán, porque en realidad no fue incongruente con las votaciones que había expuesto en acciones de inconstitucionalidad con la misma temática. Pero más allá de eso, me parece que el manejo de la presidencia en el debate no daba lugar a que quedara sin materia la acción de inconstitucionalidad o que se dijera de cualquier manera, no vamos a poder emitir una decisión de fondo, que sabemos también la propuesta del ministro Alcántara
Carrancá era de fondo y era favorable. Lo que se hizo, no sé a qué interés obedeció, pero eso se ve todos los días en los tribunales colegiados de circuito y en órganos colegiados. Cuando no ganan la improcedencia una votación mayoritaria, los que votaron en contra están obligados por el Pleno a votar respecto del fondo, y eso no sucedió, y me extraña, porque eso es algo de manual. Pero eso fue la última esperanza que yo vi de una decisión de fondo en contra de la reforma. Hoy, tristemente, no lo veo, pero es algo que se tiene que transitar para preparar el juicio internacional, porque si hay un recurso procedente en el fuero interno, pues sabemos que no sería procedente la demanda internacional en esos términos hasta que no se agote. Perfecto, muchas gracias por su reflexión. En la siguiente pregunta, ¿existe el riesgo de que algún día un juzgador piense primero en popularidad y después en constitucionalidad? Creo que ese riesgo siempre ha existido, pero hoy es más latente que nunca. El efecto contramayoritario es algo que el juzgador ve todos los días en su labor. El decidir lo correcto o el decidir algo que puede traducirse en un beneficio personal o en el menor riesgo. Por ejemplo, los temas de la prisión preventiva oficiosa, la línea argumentativa que se ha venido formando, ya ahora se ve con sorpresa las personas juzgadoras valientes que se animan a hacer un pronunciamiento de fondo en contra de la prisión preventiva oficiosa. No obstante, es a todas luces inconvencional, pero eso lo hace por el menor efecto pernicioso hacia su persona. Pues es un riesgo. Hemos visto actos de inquisición en contra de las personas que se han atrevido a emitir este tipo de determinaciones, ¿no? Las extradiciones o pues casos emblemáticos que sabemos que son así. Híjole, es una situación sumamente delicada. Creo que es algo similar a los impedimentos. Cuando una persona juzgadora ve actualizado un impedimento, no tiene que analizarlo, simplemente tiene que exponerlo y excusarse de conocimiento del caso, porque es una cuestión que subjetivamente pone en duda su imparcialidad. Sé que existen juzgadoras y juzgadores que incluso si conocieran un caso de un familiar directo, su padre o su madre, decidirían lo correcto, pero ese no es el quid. El quid del asunto es que está en tela de juicio la imparcialidad y por ende tienen que proceder en esos términos. Aquí es el tema, ¿en qué nivel se puede mantener la credibilidad de una persona juzgadora a sabiendas de que una decisión en lo particular, en un caso particular, se puede capitalizar como votos específicos cuando estamos cercanos a los comicios electorales, ¿no? Híjole, creo que eso es algo muy profundo, digno de reflexión y que sin lugar a dudas impacta en no solo en el juzgador en particular, sino en la credibilidad que tenemos como juzgadores y operadores jurídicos. El riesgo es enorme. Sin duda, juez Barrios, es un riesgo que no podemos dimensionar ahorita, pero que tenemos una idea para hacia dónde iría esta nueva realidad. Luisa Franco, muchas gracias por estarnos viendo. Nos pregunta, dice, una realidad que tendrá que aceptarse en el futuro inmediato, considero la creación de muchos más órganos federales para atender de manera pronta y expedita las demandas de justicia en México. Araceli Cerezo, muchas gracias por las felicitaciones. Y también nos comenta el mismo Luis Afranco que estamos en una recesión jurídica en México, al menos así en los máximos órganos jurisdiccionales del país. El daño está hecho, se especulaban 40 años para regresar al progreso que se estuvo construyendo. Para que nos sigan haciendo sus comentarios, nuestros compañeros que nos ven, los amigos, la ciudadanía en general, ¿cómo imaginan esa justicia mexicana dentro del término de 10 años? Platíquenos, escriban sus comentarios. Para continuar con esta amena charla, señor juez Barrios, cedo el uso de la voz al director Manuel Ordóñez para
el cierre de esta transmisión, de este programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Heriberto. Gracias, muchas gracias por todas estas respuestas. Han sido respuestas a preguntas muy fuertes, para algunos incómodas. Veo que para usted no lo es. Y hay preguntas con una gran carga histórica. Saludamos también al público que nos escucha o que nos ve a través de nuestras redes sociales. Sigan escribiendo sus mensajes para poder dar respuesta a sus cuestionamientos. Bueno, pues, señor juez, quiero hacerle una pregunta que posiblemente es algo complicada. Si dentro de 20 años un joven estudiante le preguntara, cuando México cambió su sistema de justicia, ¿ustedes defendieron el derecho o simplemente aprendieron a sobrevivir? ¿Qué le respondería? Yo no sé qué pase en estos 19 años que faltan para encontrarme en ese supuesto, ¿no? Pero a lo que he hecho al día de hoy, aunque no me siento del todo satisfecho con el resultado, me parece que el intento junto con compañeras y compañeros dentro y fuera del Poder Judicial, hemos afrontado una lucha digna, hemos sobrellevado el gran peso que significa este cambio paradigmático. Nos tenemos que adaptar, como lo dije, porque el negociar y aceptar como proceso del duelo no significa conformarnos. Hay que hacer la voz, hay que reagruparnos y establecer los diferentes mecanismos de defensa que podemos tener frente a lo que consideramos que no es adecuado como mecanismo o forma de estructura gubernamental, pero también el saber elegir estas batallas y saber enfrentar de manera directa y clara al enemigo. ¿A qué me estoy refiriendo, estimado Manuel? Algunas personas juzgadoras, sobre todo, cuando comenzó todo este proceso de reestructuración en cuanto al orden judicial, decidieron que no iban a participar, que la mejor acción era la inacción. No solo no prestarse a estos procesos de selección de candidatas y candidatos, sino tampoco ir a votar. Eso es muy respetable, eso es también una forma de generar resistencia, pero a la larga también puede generar la reflexión de ¿y qué fue lo que eso produjo en el campo de los hechos? Haciendo una analogía, y si me lo permites, aquel niño héroe que se envolvió en la bandera y se tiró del castillo de Chapultepec fue un acto heroico, sí, sin duda, de reconocimiento histórico también, pero a la postre eso no conllevó evitar que la ocupación, que era algo similar a lo que ahorita está pasando. Es decir, si no haces nada, el resultado es nada, igual, porque eso no va a evitar que haya votaciones, eso no va a evitar que lleguen las personas que están siendo impulsadas por los poderes fácticos. Al contrario, pienso yo que va a facilitar las condiciones para que las personas que tienen estos perfiles nocivos se adueñen de las pocas posiciones que están quedando. Con esto, lo que quiero dar a entender es que sería deseable para mí que en 20 años pueda decir, existió la posibilidad de organizarnos todos los sectores de la población. El Poder Judicial de la Federación somos 55,000 almas, por Dios. Es un poder fáctico muy importante, pero necesitamos ponernos de acuerdo primero entre nosotros. Cuando las críticas son tan grandes y ni siquiera tenemos un orden para darle seguimiento a una causa. La sociedad civil organizada cada vez está más consciente de este tipo de situaciones. La academia
Y la juventud, claro, que ha dado muestras de resistencia y de acciones en contra de casos como lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría decirle en 20 años es que dimos una pelea digna, de que si el resultado fue bueno o no tan bueno como el esperado, finalmente morimos de pie y no vivimos arrodillados. Creo que es tiempo de cerrar filas, es tiempo de unirnos, de cerrar este duelo que ya pasaron, pues desde 2004 a la fecha de que se impulsó la reforma, ya es tiempo de que nos reorganicemos y de que emprendamos la batalla en los campos que tenemos. Creo que el difundir información veraz es un pequeño cambio que por sí solo puede parecer imperceptible, pero si nos unimos más y más gente en ese mismo camino, la verdad será aplastante. Y aunque la mentira y el odio vendan mucho, la verdad puede todavía más, pero el camino no va a ser instantáneo. Es una lucha que tenemos que emprender todos juntos, orientados hacia la misma posición, ¿no? Y para eso, pues necesitamos unión, necesitamos acuerdos, necesitamos organización, necesitamos liderazgos, necesitamos muchas cosas que de aquí a 20 años, creo que sí existen muy buenas posibilidades de obtenerlo. Esa sería mi respuesta, querido Manuel. Muchas gracias, juez Barrios. Bueno, vamos a dar por concluida esta charla del Colegio Sin Filtros. Hoy no terminamos una entrevista, terminamos una conversación que México necesitaba tener, porque durante muchos años el Poder Judicial de la Federación fue visto como una estructura lejana, silenciosa, cerrada, impenetrable. Un lugar donde solo parecían existir expedientes, tecnicismos y sentencias. Pero esta noche recordamos algo esencial. Detrás de cada resolución hay seres humanos. Humanos que cargan responsabilidad. Humanos que enfrentan presión. Humanos que toman decisiones que pueden cambiar vidas enteras. Y humanos que también viven contradicciones, desgaste, miedo, vocación y sacrificio. Ese es precisamente el propósito del Colegio Sin Filtros. No venimos a construir propaganda, no venimos a destruir instituciones, venimos a abrir conversaciones honestas. Porque las instituciones fuertes no son las que temen a las preguntas incómodas, son las que tienen la madurez de enfrentarlas. Hoy hablamos del sistema judicial sin maquillajes. Hablamos de sus virtudes, porque existen, pero también hablamos de sus errores, porque negarlos sería irresponsable. Y quizá ahí está uno de los mayores desafíos de nuestra generación jurídica. Defender la independencia judicial sin caer en la autocomplacencia, sin exigir legalidad, sin perder sensibilidad social. Y comprender que la legitimidad de la justicia no se impone desde el poder, se construye todos los días frente a la sociedad. Vivimos un momento histórico, uno de esos momentos que dentro de 20 o 30 años será estudiado en universidades, discutido en tribunales y recordado por generaciones enteras. Y cuando el tiempo pase, la verdadera pregunta no será quién tenía más poder, más influencia o más reflectores. La verdadera pregunta será otra. ¿Quién tuvo la valentía de defender principios cuando hacerlo tenía consecuencias? Porque las democracias no se construyen únicamente cuando desaparecen las leyes. También se debilitan cuando las personas dejen de creer en ellas. Por eso hoy, más que nunca, México necesita juzgadores preparados, pero también instituciones capaces de escuchar. Necesita técnica jurídica, pero también autocrítica. Necesita firmeza constitucional, pero también humanidad. Y algo debe quedar claro. Criticar al Poder Judicial de la Federación no significa estar en contra de la justicia. Muchas veces significa exactamente lo contrario. Tomarse la justicia demasiado en serio. Desde el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, creemos firmemente en una idea. El futuro de la justicia mexicana no puede construirse desde el miedo. Debe construirse desde la dignidad, la preparación,
la independencia y la verdad. Agradecemos profundamente al juez Juan Pablo Barrios Oliva por aceptar una conversación franca, incómoda y necesaria. Porque abrirse al diálogo exige algo que no siempre abunda en la vida institucional: carácter. Y agradecemos también a todas las personas que hoy nos escucharon y nos vieron por nuestras redes sociales. También a quienes están dentro del Poder Judicial y a quienes observan desde fuera. Porque la justicia no pertenece únicamente a los tribunales. La justicia pertenece a la sociedad. Esto fue el Colegio Sin Filtros, y mientras existan preguntas incómodas que deban hacerse, este espacio seguirá existiendo. Muchas gracias. Sigan al colegio en nuestras redes sociales. Buenas noches. Muchísimas gracias nuevamente al colegio por la invitación. Compañeras y compañeros, me gustaría finalizar retomando la pregunta que me hicieron en el inicio. ¿Quién soy? Orgullosamente digo que soy un juez de distrito de carrera judicial, pero también soy Juan Pablo Barrios Oliva, compañero, amigo, y realmente espero ser considerado como compañero de lucha en defensa de las instituciones y sobre todo de la mayor institución de justicia, que es el Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.